En esta ocasión tocaremos el tema del bautismo de los niños. ¿Por qué razón en la Iglesia Católica solemos bautizar a los niños desde su más tierna infancia? Puede confundirnos el planteamiento que hacen, por ejemplo, los hermanos separados, cuando ellos dicen que no bautizan a las personas hasta que lleguen a un uso de razón. Y pareciera muy lógico su planteamiento, porque ellos se basan en Marcos 16:15, cuando dice: el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea será condenado. Lógica deducción, según ellos, es que hay que esperar a creer o a tener uso de razón para poder recibir el sacramento del bautismo. Por esa razón es que vemos nosotros que las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas protestantes, suelen ir a los ríos, por ejemplo, y bautizan a las personas ya mayores. Sus bautismos son de personas adultas. ¿Es lógica su explicación? Veamos el desarrollo del tema. ¿Cuál es la importancia del sacramento del bautismo? El sacramento del bautismo es el sacramento más importante para nosotros los católicos de los 7 sacramentos. Y es el más importante porque es el bautismo que nos abre las puertas para los demás sacramentos. En primer lugar, nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, dejamos de ser criaturas para pasar a ser hijos de Dios, nos hace miembros de la iglesia. Una persona bautizada, entonces, es una criatura nueva. Pero ¿por qué razón nosotros bautizamos a los niños desde su más corta edad, aun cuando dice el que crea y se bautice y el que no crea se condenará? Vamos a entrar con la explicación. Al final verá usted que en la conclusión vamos a llegar a decir que la aplicación o la interpretación que hacen las iglesias protestantes del tema del bautismo realmente es un crimen atroz. Le están impidiendo, Jesús dice en una parte: dejad que los niños vengan a mí porque de Dios es el reino de los cielos, y precisamente se los están impidiendo. Piense usted cuántos niños no llegan a la edad adulta, cuáles son las estadísticas de mortandad infantil. ¿Cuánta gente por algún estado mental nunca va a llegar a tener la capacidad de creer? Si bien es cierto que Jesucristo dice que de los niños es el reino de los cielos, es una invitación a decir: no se lo impidamos. Podemos hacerlo cuando no les damos la oportunidad de recibir el sacramento del bautismo. ¿Por qué razón? El Evangelio de Juan 3:5 dice: nadie que no renazca del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de los cielos. Nadie, absolutamente nadie. Eso incluye niños, jóvenes, adultos. Nadie que no renazca del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de los cielos. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos traemos el pecado original. El rey David, en el Salmo 51:5, dice: en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ya él está reconociendo que ese pecado lo traemos desde nuestro nacimiento, no es un pecado adquirido, todos lo traemos. Entonces, es indispensable poder recibir las aguas bautismales lo más pronto posible, y por esa razón es que en la Iglesia Católica se aconseja, se pide, se sugiere, se recomienda el bautismo desde la más tierna infancia. Ahora veamos la explicación de acuerdo a la cita primera que estábamos comentando. Marcos 16:15. El que crea y se bautice, porque sigue siendo la objeción. ¿Cuál es la explicación? Es muy sencilla. Ustedes recuerdan que Jesucristo nuestro Señor siempre exigió la fe para hacer milagros, y dice que hubo ciudades en las que no hizo milagros porque no había ahí nada de fe. Y a las personas les decía que se haga según has creído. O sea, la fe es requisito indispensable para poder dar un beneficio de la salvación o la sanación. Bueno, vamos a ver nosotros en el Evangelio de San Lucas capítulo 7, versículos 2 al 10, una escena muy bonita. Nos narra que había un centurión romano que tenía un siervo enfermo. El siervo estaba moribundo y estaba muy lejos de donde se encontraba Jesucristo nuestro Señor. Van los fariseos y le dicen que le haga el favor al centurión de curarle a su siervo enfermo, porque él ha sido una persona que les ha construido algunas sinagogas y que es un hombre muy bueno y que merece que le hagan ese favor. El centurión había manifestado que creía que Jesucristo podía hacerle ese milagro. Cuando Jesús dice voy para allá, él, antes de que Jesús llegase, estando todavía lejos de la casa, manda a decirle: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di una palabra tuya y mi siervo quedará curado. Las palabras de Jesucristo nuestro Señor son: nunca en Israel hallé tanta fe como la de este hombre. ¿Okay?
Y dice, desde aquel momento quedó curado el siervo. Mi pregunta para ustedes, ¿quién creyó o tuvo fe? ¿El que iba a recibir el beneficio de la sanación? No, porque estaba enfermo, estaba lejos y estaba moribundo. Creyó el centurión, digamos su jefe, y entonces esa fe se le aplicó a ese siervo enfermo. Es lo mismo que sucede precisamente con el bautismo de los niños. Si bien es cierto que un niño tiene posiblemente la capacidad mental para discernir, para saber lo que está pasando, los papás y los padrinos sí, la iglesia sí lo sabe. Y por eso es que cuando se hace el rito del sacramento, el sacerdote le pregunta, ¿qué pedís o qué venís a pedir? Y los padres responden, igual que los padrinos, venimos a pedir el sacramento del bautismo. Entonces, hay dos formas de creer. Una es directamente, personalmente, cuando se tiene la capacidad, y la otra es a través de otra persona para obtener el beneficio. Es exactamente lo que sucede en el caso del bautismo de los niños. Y entonces ya le encontramos una explicación lógica a Marcos 16:15. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Sumado a las citas que ya leímos de Juan 3:5, Romanos 5:12, estamos claros. Ahora bien, ¿por qué razón dicen a veces algunos hermanos protestantes o hermanos separados? Es que nosotros nos bautizamos de adultos porque Jesús así nos lo enseñó. ¿Cómo así? Sí, porque Jesús se bautizó a los 30 años al iniciar su vida pública. Bueno, ¿cuál es la explicación o la respuesta nuestra? Nosotros realmente no hacemos lo que Cristo Jesús nuestro Señor hizo, sino lo que Él mandó a hacer. Si nosotros hiciéramos lo que Jesucristo hizo en el sentido absoluto de la palabra, pues entonces también haríamos la circuncisión a nuestros hijos, a nosotros mismos, también haríamos milagros de vez en cuando, unos cuantos milagros, también usaríamos una túnica, también haríamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo y tendríamos que resucitar el día de nuestra muerte. Y definitivamente que eso es imposible para nosotros. Nosotros, como repito, no hacemos lo que Jesús hizo, bautizarse a los 30 años, sino lo que Jesús mandó a hacer. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice, se salvará. Es un mandato explícito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decíamos al inicio que es un crimen atroz, realmente es una barbaridad la explicación o la aplicación de la doctrina del bautismo por las sectas protestantes o por las sectas evangélicas o por los hermanos cristianos esperados o separados, porque le están impidiendo a los niños, a muchas personas, poder entrar en el reino de los cielos. Ciertamente la misericordia de Dios es al final la que manda, pero nosotros tenemos un mandato claro y específico de nuestro Señor y tenemos que esforzarnos por cumplir con esa misión. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. El que cree se bautice se salvará y el que no crea será condenado. Esto a propósito de quienes no tienen claro el concepto de por qué la posición correcta, la interpretación verdadera es: hay que bautizar a las personas desde su más tierna infancia.